¿Qué queremos con estos espacios? Queremos que empieces a crear riqueza, a conocer cómo funciona el sistema, a hacer los números, a relacionarte, a investigar, a leer, porque construir riqueza es relativamente fácil y hacer de la pensión para quienes hoy están en ese régimen de transición un extraordinario modelo de inversión es fantástico. Y si de pronto no entras en ese régimen, ya hay que tener una muy mayor educación para construir los otros activos que te generen esa pensión que quieres en la vejez. Mejor dicho, la educación financiera aquí, señoras y señores, es la clave, la clave. Fabián Olano. Buenas noches, Juan David, y pues todos los Buenas que noches, están. Fabián. Era para hacer pues de pronto un aporte en cuanto al tema de los traslados, que veo que hay muchas dudas respecto a si las personas ya tienen la doble asesoría o no. Si las personas, si no tienen la doble asesoría, aún pueden hacerlo, siempre y cuando no hayan cumplido los 52 años hombres, 47 años la mujer. Mujer, Si correcto. ya tienen la doble asesoría, se pueden trasladar. Si no han hecho la doble asesoría y ya tienen la edad, se puede con demanda, pero pues no es que tengan como tiempo de más, sino mediante demanda a las personas que les falta menos de 10 años. Ahí el tema es que la Corte ya ha endurecido demasiado Los el tema traslados. de estos traslados, de estas demandas. Nosotros en la Ujú. oficina pues llevamos muchas demandas de traslados y realmente antes era muy fácil. Antes eh, uno metía una demanda de traslado, sabía que era una demanda, pero en este momento, anteriormente la Corte dejaba que o recaía mejor la prueba sobre el fondo de pensiones que tenía que demostrar que le dio la información completa al asegurado y eso era casi imposible, entonces uno sabía que esas demandas se ganaban. En ese momento la Corte ya se pronunció y ya hay jurisprudencia al respecto que es cargo del asegurado que tiene que demostrar que el fondo no le dio eh, la información adecuada. Entonces realmente ese tipo de demandas se están complicando Cayendo. pues bastante. Sí. Y aparte de eso, pues para de pronto, Próspero, no sé si responder por ahí dos preguntitas que he visto como repetitivas en el chat. No sé si Juan David, Dale, eh, dale. Dale, Responde, sí, Fabián, Fabián. tú eres el experto más que yo en la parte normativa. Es más, Fabián, si mira, quieres, es que, pon en el chat tu número para que te consulten después y facture. perfecto, claro que sí, no hay ningún problema y ya pues hay muchas personas de Medellín Próspera que nos han consultado y saben que para las personas de Medellín Próspera, pues ahí, o sea, se les ayuda sin pues sin ningún beneficio para nosotros, con muchísimo gusto. Claramente, pues ya en caso del proceso ya es cosa distinta. Hay una pregunta, Próspero, que me parece muy interesante de una señora, no recuerdo el nombre y ahora que la estoy buscando se me perdió la pregunta en el chat, pero decía algo así como que tenía 66 años y que Colpensiones, que no cotizaba hace 10 años y Colpensiones le estaba negando la pensión. Decía también que ella empezó a cotizar hace como un año y que ahora resulta que Colpensiones le dice que tiene 1900 semanas. Entonces ella estaba preguntando si estaba dentro del régimen de transición o no. Realmente ese es un caso muy interesante porque si la señora tiene 66 años, quiere decir, y 1900 semanas cotizadas y no cotizaba hace 10 años, quiere decir que la señora sí se encuentra dentro del régimen de transición. Pero Ujú. ojo, no dentro del régimen de transición de la nueva reforma, sino dentro del Sino del régimen de anterior. transición que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Eso quiere decir el régimen de transición anterior. Porque ese Ujú. régimen de transición, el artículo 36, dice que se aplica a las personas que entran en vigencia de la ley 100 del 93, que era 1 de abril del 94, tuvieran 35 años la mujer, estaba dentro de ese régimen de transición. Si esta señora que estaba consultando dice que tiene 66 años, quiere decir que a 1 de abril del 94 ya tenía los 35 años cumplidos. Eso quiere decir que entra dentro del régimen de transición anterior. ¿Y cuál ley se le aplica? En ese régimen habían
había normatividad para tiempos privados, que era el acuerdo 049, que las personas se pensionaban con 1.000 semanas. Entonces digo que es un caso interesante, ¿por qué? Porque la señora dice que hace un año volvió a cotizar y de la nada Colpensiones ahora le dice que tiene 1.900 semanas. Es un caso que se puede demandar y lograr la pensión de la señora. Si tiene 66, quiere decir que más o menos debió cumplir los 55 años, como en el 2013 más o menos, o 2014. Quiere decir que mediante demanda podemos hacer que le reconozcan la pensión y le den el retroactivo de todos estos 10 años, porque fue error de Colpensiones no haberle dado la pensión. Bueno, Entonces, Fabián, me parece un caso. la señora se llama María. Ponga su teléfono ahí, doña María. Anote el teléfono de Fabián y consúltelo. Bueno, ¿qué otra respuesta tenías a una pregunta, Fabián? El otro era algo similar, era una persona que decía que si una persona que tenía 65 años y 1.100 semanas cotizadas, ¿qué pasaba con esa persona? Entonces, puede llegar a ser un caso similar, claro que aquí no precisan cuándo han cotizado esas semanas. El caso de la señora María sí dijo que hace 10 años no cotizaba, por eso me pareció interesante. Pero esta persona, si esas 1.100, bueno, si tiene 65 años de edad, quiere decir que también puede estar cobijada por el régimen de transición del artículo 36 de la ley 100, o sea, el régimen de transición anterior. Y si esas 1.100 semanas fueron cotizadas con anterioridad al 2014, es probable que se pueda pensionar con 1.000 semanas cotizadas, pero sí sería pues ya un caso puntual que habría que revisarlo. Listo. Fabián y Juan, o Juan, Dime. si hay una ventana también para yo ajustar semana y llegar al Sí, a las 750 o a las 900. sí, Tienes que ¿cómo se revisar tu historia laboral y si tienes baches con tu empleador o tú como independiente, tú puedes pagar esas semanas con los intereses. mejor dicho, el retroactivo? Sí, Exacto, sí, pero hay que tener cuidado, que esto no se aplica en todos los casos a todas las personas y al momento que se haga hay que saber cómo hacerlo, porque exacto. claramente Colpensiones no va a decir, bueno, sí, venga, yo le vendo 1.000 semanas y pensiones ya. No, hay que hacer las cosas Eso con sería una mucho maravilla. cuidado, sí, con mucho cuidado y al derecho para que le tengan en cuenta esas semanas cotizadas a la persona. Pero claro que sí se puede totalmente. Es más, esos yo creo que son los casos que más están saliendo ahorita porque todo el mundo está preocupado para quedar dentro del régimen de transición, porque creo que ya las personas están entendiendo la diferencia tan grande que muy bien nos lo explicó ahorita Juan pues, con la exposición que hizo, que la diferencia es abismal de un régimen al otro. Mire este cuadrito que lo construí hoy. Con un salario mínimo, aquí tengo los salarios mínimos hasta donde podemos, con el régimen de transición, 25 salarios, son 32.500.000 y un salario mínimo es 1.300.000 pesos. Yo aporto 52.000 pesos, que es el 4%, y el 16 total es 208. Apalancamiento número de veces que en mi ahorro individual, yo me apalanco 25 veces, quiere decir que esos 52.000 pesos 25 veces se me reproducen, o sea, un 2.500%. Si es conjunto con el empleador, me apalanco 3.51 veces. Eso es maravilloso. Mejor dicho. Mire que va bajando y por más que sea alta la pensión, alcanzamos un 2.48, donde tenemos un salario de 32.500.000 y nos apalancan 2.48 veces, 248%. ¿A dónde le dan a uno eso? No. Óyeme. Ay, se Señor. me fue la pregunta. Bueno, ¿en qué condiciones hoy una persona ya no puede hacer nada con la pensión? ¿Cómo así que no puede hacer nada? Pues si Es no ha decir, cotizado nunca. ya tiene
que Se 66 murió. años y tiene 200 semanas. No, pues digamos que el derecho adquirido son las semanas cotizadas en el régimen de prima media y la edad, ¿cierto? Si tú tienes la edad y no tienes la semana, hay unos sistemas de, digamos, de pensiones, ¿cómo se llama eso? Subvenciones, que pensión familiar, que se puede unir y pueden salir con una pensión subsidiada que no llega a ser el mínimo, pero va a ser como un auxilio, que esas no las he estudiado a profundidad, pero sí hay forma de sacar esos valores. Yo, Fabián, yo creo que conoce más esas modalidades de pensionarse, que es como uniendo ingresos familiares y teniendo cierto número de semanas. Tiene que cumplir un requisito que son el número de semanas, pero no tengo aquí claro cuánto es el número. Bueno, Sí, sí, Juan David, sí, tenés toda la razón, sí hay una posibilidad, sí. Y básicamente, ¿cuál persona es la que está en este momento, pues, como diría uno, ya graba en pensiones, eh, que todavía no tenga 36 años? Las personas por encima de los 36 años todavía pueden rescatar el tema de la pensión, pero realizando una inversión, haciendo el pago como, pues, se mal llama el pago de las semanas. Exacto. Bueno, lo maravilloso de este encuentro y de todo este tema de la nueva ley pensional es que nos está poniendo a pensar en la pensión. ¿Listo? Y nos está poniendo a hacer los números, a pensar, a educarnos más en el tema. Mira, por ejemplo, aquí yo hice un ejercicio de una inversión de 180 millones de pesos. Esos 180 millones de pesos, eh, perdón, de 262 millones de pesos, con IPC, el IPC del 2024 fue el 9,28. Yo hice unos IPC proyectados, yo construyo un activo de 262 millones de pesos que me da una renta de 7.530.000 pesos por mes, y no por 12 y no por 13. Y lo hice con 360 millones de pesos, que es construir un activo. 360, ¿por qué le puse? Porque era el ejemplo de los 10 millones de pesos. Los 10 millones de pesos con el 30%, para no decir el 20, son 3 millones, son 300 por 12, son 36 por 10 años, son 360, pero ya aquí están actualizados con los IPCs. O sea, yo construyo un activo en 10 años de 525 millones que me va a dar una renta de 15.061.000 en el año 2025, 2033. Listo. Venga que vamos terminando. Hay dos manos levantadas. Silvia. Sí, buenas noches, gracias. Eh, yo estoy considerando pues seriamente hacer ese ahorro voluntario. Yo ya llevo pues 30 años en la empresa, ya tengo, estoy full semanas, entonces como con el ánimo de mejorar mi pensión, voy a empezar el aporte sobre el mínimo. Ayer fui a Colpensiones pues porque por desconocimiento creí que era quien me daba pues esa afiliación, todo eso, y no, me dieron fue unos teléfonos como de unos operadores, pues que llamara a esos operadores y que por ahí hacía la afiliación. No tengo ni idea. Entonces mi pregunta es, ¿es independiente cuál operador utilice o es necesario tener una asesoría frente a eso? Pues ya para dar el paso, ya voy a empezar a aportar. Entonces me dijeron que aportes en línea, mi planilla, Sopagos, Pila Fácil. No tengo ni idea qué es eso. Entonces, ¿es necesario que uno de ustedes me dé esa asesoría o yo simplemente llamo a uno de esos operadores y empiezo el aporte? Silvia, una cosa, ¿tú estás en régimen de prima media o no, ahorro individual? Prima media, yo estoy en Colpensiones. Listo. Yo en estos días, en enero, estuve tramitando también eso y también nos salieron con con el mismo asunto. Yo me afilié por la página. Yo pude afiliarme por la página y saqué el certificado como independiente. O sea, tú no tienes, o sea, tú en el régimen de prima media no haces aportes voluntarios, tú te tienes que afiliar como independiente. O
sea, como que tienes otros ingresos y aportas todo lo del aporte de la seguridad social, el 16% de pensión y el 12.5% de salud de los ingresos que tú reportes como independiente. No hace aportes voluntarios como en el régimen individual, como en el privado. De acuerdo. Te lo hago por internet, esa afiliación. Yo lo hice por internet, pero también se puede hacer por el operador. Bueno, esa es la como. Yo Juan David, creería, discúlpame, Silvia, que hagas un análisis bien de cuántas semanas tienes, cuál es el plan. Fabián te apoya mucho con eso y que hagan un análisis bien de cómo es que está tu situación. Ah, perfecto. Entonces me interesa muchísimo. Voy a contactar a Fabián. Ya, Fabián. Ujú. A Próspero, Fabián. mira, de pronto una información que le sirve también a todos, lo que estaba diciendo doña Silvia, que es muy importante, y lo que le dijiste, que sería importante, o sea, revisar bien por cuánto va a cotizar, porque hay personas que dicen, no, yo voy a cotizar por un salario, pero resulta que ese salario puede llegar a Le ser baja el promedio. contraproducente y bajarle el valor de la pensión. Entonces, por eso sí es muy importante mirar cuál es el promedio de pensión que tiene la persona en este momento y por cuánto piensa cotizar para saber si eso va a causar un impacto positivo sobre la cotización o negativo. Y respecto a lo de mi planilla, lo de SOY, lo de eso, es exactamente lo mismo. Es como si uno necesita comprar un medicamento y lo compra en Droga La Rebaja o en la droguería de la esquina o en, pues, en cualquiera. Realmente son operadores de pago que son pues intermediarios. Buenas Lili, noches para todos, ¿cómo están? pues contento de irte, ¿ve? Excelente, qué rico, próspero, también lo mismo. Mi pregunta es muy sencilla y rapidita. Para las personas que solo pueden cotizar por un salario mínimo hasta 2.3 salarios mínimos, no tienen la capacidad de cotizar por encima, ¿realmente es casi lo mismo el régimen cómo va a cambiar? O incluso a las mujeres, veo yo, nos beneficia mucho más este nuevo régimen porque nos piden menos semanas. ¿Así está claro o yo estoy errada en ese concepto? Mm, Buena pregunta, yo no sé. Mira, te lo doy desde mi conocimiento. O sea, los 2.3, digamos que el umbral tienes el mismo apalancamiento del régimen anterior, ¿cierto? Por hasta 2.3 salarios. ¿Tienes Sí. una ventaja? Pues sí, si necesitas menos semanas es mucho mejor. Fuera de eso, Ujú, ustedes tienen 10 años menos que nosotros. O sea ujú. que y en estadísticas la mujer es más longeva que el hombre. Entonces, si te pensionas, mejor dicho, para ti es beneficioso, pero para el Estado es contraproducente porque las mujeres duran más y están 10 años antes pensionadas 5 años antes pensionadas que los hombres. Ujú. Sí, Pero perfecto. el apalancamiento en el régimen de prima media sobre los 2.3 salarios es lo mismo, es casi un apalancamiento de 3.5 veces de lo que aportas. Pues mira, pues mi tema, pues no va con el régimen de prima media y eso, pero sí quería consultarles algo. Mi papá tiene 63 años. Él era beneficiario del Fondo Prosperar en el pago de la, de la pensión. O sea, yo le aporto a él, pago por eso de aportes en línea, pagaba salud y pagaba pensión. Pero en diciembre le llegó una carta donde decía que ya ese subsidio no se le daba más. A mí me llegó talonario y yo sigo pagando el mismo valor, pero no me aparecen las semanas cargadas en Colpensiones. Entonces quisiera saber a dónde me tengo que dirigir o qué tengo que hacer ahí. Fabián, Fabián, Próspero, mira, no, básicamente es dirigirte al Fondo Prosperar para ver qué está pasando con las semanas. Ten en cuenta que las semanas en Colpensiones no se cargan de inmediato. Las semanas se están cargando generalmente 1 o 2 meses con anterioridad y más con el Fondo Prosperar, que es un régimen subsidiado que tiene el fondo. Entonces, muchas veces se presentan estos inconvenientes, pero sí, lógicamente es mejor que vayas al fondo a verificar. Y recuerda que hay un límite de edad que son 65 años. Después de los 65 años, tienes que verificar si pueden seguir cotizando de esta forma, con el régimen subsidiado. Fabián, listo. perdón. No, sí, mira, ya me dijeron que ya no tenía más
más tiempo, que ya han pasado los 10 años que lo subsidiaba. Entonces mi pregunta es, ¿debo consignar entonces el valor total para que él siga cotizando las semanas y se pueda pensionar? Correcto, sí. Si ya Prosperar te indicó que ya no tiene como más derecho al subsidio, claramente en este momento ya debe empezar a hacer la cotización completa como independiente, que es el 28.5% del salario mínimo, porque pues la cotización por Prosperar es del salario mínimo. Entonces, o sea, para completar las semanas, si no son muchas, no valdría la pena aumentar el ingreso base de cotización. Entonces sería pagar lo mismo, pero ya tendrían que hacerse cargo de la cotización completa del 28.5%. Muchas gracias, Fabián, muy formal. Listo, Con mucho gusto. don Fernando Martínez, tengo 1.440 semanas y 55 años. ¿Qué hago? Y estoy en Colpensiones. Una maravilla. Usted lo que tiene es una fortuna ahí por construir, maestro. Vaya al bootcamp financiero familiar y le ayudamos. Tiene 7 años para construirlo. Bueno, está, mejor dicho, dele la buena noticia, pues, Cobo. Le doy la buena noticia. Hey, Vea, hace esto, con el mínimo esfuerzo, el máximo impacto. ¿qué queremos con estos espacios? Queremos que empieces a crear riqueza, a conocer cómo funciona el sistema, a hacer los números, a relacionarte, a investigar, a leer, porque construir riqueza es relativamente fácil y hacer de la pensión para quienes hoy están en ese régimen de transición un extraordinario modelo de inversión es fantástico. Y si de pronto no entras en ese régimen, ya hay que tener una muy mayor educación para construir los otros activos que te generen esa pensión que quieres en la vejez. Mejor dicho, la educación financiera aquí, señoras y señores, es la clave, la clave.